La última ayudantía que vimos, primero vimos un ejercicio de un transformador de distribución, ¿ya? En este caso yo me acuerdo que yo me enredé al final con el tema de pasar a por unidad. El ejercicio en sí, los libros lo resuelven utilizando un por unidad que es monofásico, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Lo que hacen en el libro es determinar un equivalente monofásico a partir de los valores trifásicos, ¿ya? Entonces, con respecto a eso, quiero hacer un comentario sobre la forma en que generalmente se trabaja el sistema en por unidad, ¿ya? Yo al menos en la literatura encontré dos formas con las que trabajan un sistema trifásico en por unidad, ¿ya? Entonces estas son formas de trabajar un, un sistema trifásico en PU, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas formas? Bueno, la primera podríamos llamarla que la más sencilla, la que generalmente se utiliza cuando uno trabaja ya con sistemas de potencia mucho más, bueno, más grandes. Ya los ejercicios que ustedes podrían encontrarse en los ramos de sistemas de potencia, bueno, sistemas eléctricos de potencia, ya, que es lo mismo. Ese es el más típico y uno toma de base los valores de línea, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes, por ejemplo, tuviesen, no sé, un sistema parecido, un generador con una cierta cantidad de potencia y una tensión, siempre que ustedes les den datos de placa de un generador, por ejemplo, o de un transformador, esos datos siempre son de línea, ¿ya? Para que eso les quede claro. Siempre esos datos son de línea. Aquí generalmente las tensiones de fase no se trabajan, ¿ya? Por ende, este generador va a tener, no sé, pongámosle S del generador, que es la potencia nominal, y tendría una tensión nominal, ¿ya? El transformador tiene una relación de transformación, así que generalmente esa no es lo que se considera para tomar los valores. En un sistema de potencia, pues si están trabajando solamente con el transformador ahí sí. Y esto igual tiene su potencia, así que no sé, pues es la potencia del transformador. Y bueno, digamos que tiene su valor nominal de tensión, eh, valor 1, ya, y valor de tensión nominal 2. Ok, aquí voy con esto. Si yo quiero este sistema representarlo por unidad, tengo la opción de usar la tensión de línea, usar los valores de línea, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tomar como, por ejemplo, como como tensión base, al menos para la zona 1. Recordemos que esto se divide en zonas. Esta sería la zona 1 y la zona 2, ya que se divide en relación al transformador. Si yo quisiera elegir la potencia base para la zona 1, la voy a elegir directamente con la potencia nominal, que es de línea. Por ende, la potencia base para la zona 1 sería la potencia del generador, ¿ya? Que generalmente se toma ese valor como referencia. Ese sería mi valor base, directo. O sea, esa tensión yo sé que es de línea, la tomo directo, ¿ya? ¿Qué más? La potencia no va a cambiar porque se asume que el transformador es de tipo ideal. Así que mi potencia base, en este caso, va a ser el S del generador, ¿ya? Y a partir de esto, ¿cómo puedo calcular, por ejemplo, la corriente? Bueno, a partir de esto, la corriente, como son valores de línea, yo sé que
raíz de 3 por la corriente base, por la tensión base, va a ser igual a S base. Así que yo de acá puedo calcular la corriente base como SB partido en raíz de 3 por la tensión base. ¿Ya? Y si quisiera determinar, por ejemplo, la impedancia base, igual es sencillo porque solamente por ley de Ohm, yo sé que mi tensión base, bueno, esto yo lo había definido como tensión base de la zona 1, ¿cierto? Este igual es de la zona 1, zona 1, zona 1. En este caso, esta es la ecuación, esta ecuación y esta ecuación. En este caso, por ley de Ohm, sabemos que la impedancia base, lo voy a escribir directo mejor, no es necesario deducirlo. La impedancia base para la zona 1 va a ser igual a mi tensión base partido mi corriente base. Ya, ahí hay una forma de hacer el sistema por unidad. ¿Qué es lo que bueno, mejor lo explico cuando pasa el siguiente, pero obviamente si yo estoy trabajando con estos valores que son de línea, cuando yo vuelva al valor real de tensión, va a ser un valor de línea, ¿ya? Así que aquí yo me olvido de lo que es fase, aquí yo estoy trabajando con valores, un equivalente que está tomando valores de línea, ¿ya? Ok, y el otro enfoque que se puede hacer, que de hecho es el que se hizo en el ejercicio anterior, es que yo a partir de estos valores voy a determinar un modelo monofásico, ¿ya? O sea, determinar valores, un, un modelo, determinar valores, modelo monofásico. ¿Y para qué yo obtendría este valor de este modelo monofásico? Porque me va a dar la facilidad de que las magnitudes cuando yo trabaje en PU, van a ser coincidentes con las magnitudes que son de fase y de línea, ¿ya? O sea, siguiendo el modelo monofásico, las magnitudes de fase y de línea van a coincidir en PU. Por ende, ahí ya me ahorro un problema de, por ejemplo, cuando yo tenga que volver a los valores reales, de tener algún tipo de confusión con respecto a los valores de línea o de fase, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Es sencillo, en realidad lo único que tengo que hacer es obtener un modelo monofásico. ¿Y cómo lo haría? Si yo tengo, por ejemplo, la tensión base de la zona 1, esta tiene que ser la tensión de fase. Por ende, si considero de nuevo la tensión del generador, eh, esta va a ser raíz de 3, porque es de línea. Recordemos que siempre el valor de placa es de línea. En este caso, mi potencia base, también va a ser de fase, por así decirlo. Por ende, va a ser SG partido en 3, porque es trifásico. Y bueno, a partir de esto, la corriente, por ejemplo, que va a ser de la corriente base, va a ser igual a el S base partido en el B base, ¿cierto? En realidad, o porque obviamente ya tengo como los valores monofásicos, tanto de tensión como de potencia. Ya, entonces para no enredar nada más, para más o menos dejar presentado esto, si les piden a ustedes en este ramo trabajar con valores por unidad, ustedes obtengan el modelo monofásico, ¿ya? Hagan eso, nada más. Entonces después, a partir del sistema de potencia, un sistema sencillo obviamente, que puede ser trifásico, ¿verdad? Y si la zona, al tiro te respondo Vicente, si ustedes le dan un modelo, que de hecho lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, le dan un sistema que es trifásico, un sistema de potencia sencillo, ustedes obtengan un modelo monofásico y si después les piden por unidad,
ese sistema monofásico lo pasan a por unidad, ¿ya? Eso es lo que quiero decir con esto. Para no enredarlos más, ustedes trabajen con el modelo monofásico. Eso, ya. Si la zona fuera una conexión delta, hay que dividir por 3, por raíz de 3 igual. Sí, lo que pasa es que eh, eh, esta potencia base no la estoy considerando del transformador, sino que la potencia... Ah, no, espérate. Sí, pues, no, no, sí. Si fuese delta, la conexión del generador efectivamente tiene razón. Pues ahí no es necesario ponerlo en raíz de 3. ¿Ya? Sí, pues eso puede ocurrir. Puede ocurrir que el generador tenga una conexión en delta. ¿Ya? Aunque generalmente en estos ejercicios nunca se hace hincapié en la conexión del generador, aunque debería, ¿ya? Pero igual he estado atento. Si no les dicen que hay una conexión, ¿qué tipo de conexión? Asuman lo que está en estrella, al menos para el generador, ¿ya? Porque en el transformador sí les van a decir. Generalmente la idea es que coincida la tensión del generador, debe coincidir con la tensión nominal que tenga el transformador. Obviamente pueden haber diferencias, pero piensen que esto en un sistema real, aquí hay conectada una barra, ¿ya? Entonces, la barra va a tener la tensión del generador. O sea, la barra se va a imponer la tensión del generador, por ende, se espera que en el lado de primario del transformador tenga también una tensión nominal para mejor trabajo, ¿cierto? De igual valor que la barra, ¿ya? Y si fuese un modelo real, ustedes saben que, o bueno, si no saben, les digo, los generadores, generalmente cuando uno genera energía, genera tensiones, por ejemplo, de entre 20 kilovolts a 30 kilovolts. No se genera más allá de eso. Entonces, siempre al lado de una estación, de una central, ustedes van a tener una subestación que va a ser elevadora. Por ende, si quisiéramos hablar de un modelo real, entonces seguramente este transformador de acá sería un transformador que está elevando la tensión, ¿ya? Que sería, por ejemplo, un transformador de, no sé, pues, de 23 kilovolts, aquí que eleva a, no sé, a 245, ¿ya? Que son tensiones de alta tensión. Y en esa tensión se transmite. Ya, la barra es un elemento de sistemas de potencia donde se conectan los equipos, ¿ya? Por así decirlo. Si ustedes, por ejemplo, tuviésemos, este mismo modelo lo voy a ver de otra manera. Por así decirlo, es un nodo, ¿ya? Así como a grandes rasgos se define como un nodo en sistemas de potencia donde ustedes van a ir conectando los equipos que pueden ser de subestación o también de centrales. Entonces, eh, prácticamente podríamos asumirla como un tipo de nodo, pero se le llama barra porque es una barra, ¿ya? O sea, tiene una forma de barra. Si ustedes lo ven en el patio, tiene una forma de barra y va a tener distintas conexiones en distintos sectores. Pues sería algo como algo así. Algo así. Y no sé, pues si tiene una central va a ir conectada, tiene que tener alguna conexión y obviamente mucho más detallado que esto. Si la barra es importante que tenga una buena conexión. Y depende, pues si ustedes, por ejemplo, tuviesen una subestación, imaginemos que este sistema después ya se transmite, ¿cierto? Y después vamos a otro transformador, un transformador 2, y este transformador se va a conectar bueno, esto es una subestación, o sea, la subestación está en los transformadores, ¿ya? Esto de acá sería una subestación. Y esta subestación se va a conectar a un alimentador. Los alimentadores son los sectores donde ustedes van a, por ejemplo, alimentar la red de distribución, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes viéramos, por así decirlo, el plano de esta subestación, que podría ser esta, ustedes tendrían una línea, tendrían el transformador, y acá tendrían la conexión del transformador, por ejemplo, a una barra.
ya que esta podría ser una barra 1. Entonces, este es mi mismo transformador, ¿ya? Acá llega la tensión de alta tensión y esto de acá, por ejemplo, este transformador podría transformarlo a baja tensión, ¿ya? Esto es alta tensión y acá lo transforma, no, media tensión, ¿ya? Porque es para distribución, media tensión. Con media tensión hablamos APP entre 2000 volts a 13.000 volts, ¿ya? Entonces, en esta barra, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren alimentar más de un sistema de distribución. Entonces, esta barra lo que hace es funcionar como neutro. Ustedes conectan el transformador acá a la barra. Y de aquí, por ejemplo, de esta barra, ustedes alimentan, por ejemplo, una zona de Villa Alemana, no sé, la zona norte de Villa Alemana. Este de acá alimenta el sistema de distribución de la zona, no sé, pues, de la zona sur y así. Esta de acá va aquí, pues, no sé. ¿Cachai? Entonces la barra funciona como un neutro, por así decirlo. Ya, eso, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Ya, eso, así que hay un pequeño, una pincelada de subestaciones, ¿ya? Ya, eso. Retomando a la clase, eso. Si ustedes les piden un modelo monofásico, que sea, o sea, un modelo en PU de un sistema trifásico, háganlo así, ¿ya? No se compliquen y yo sé que les expliqué lo otro, pero era porque también se utiliza y quizá ustedes lo utilicen en el siguiente ramo, pero ustedes no lo hagan, ustedes ocupen este, ¿ya? Ustedes usen este. Bien, eh, quiero hacer este ejercicio, que el ejercicio 2, este es sencillo, que sería determinar eh, lo que se llama de repente el índice horario, ¿cierto? O lo llaman así por el método en que se ocupa para poder determinarlo. Y en realidad es el grupo de conexión, ¿cierto? De los transformadores a partir de distintas configuraciones, ¿ya? Esto que está aquí que dice resolver por unidad obviamente está mal, no es necesario para este tipo de ejercicio. Así que vamos a ver estos tres casos y les voy a explicar cómo ustedes a partir de estos diagramas pueden determinar el grupo de conexión del transformador trifásico. Entonces este va a ser A, este va a ser B, este va a ser C. Ya, entonces A. Acá tenemos una conexión que es claramente delta. Y acá tenemos, no, o sea, estrella, perdón. Y acá tenemos una que es delta. Ya, estos cuadraditos o rectángulos que se dibujan, en realidad es lo mismo que ustedes dibujen un devanado. Ya, al final, eso es lo que quiere decir. Entonces aquí va a estar este devanado, acá está este devanado. Y esto es U, B, W. Y acá también. U, B, W. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Eh, Generalmente, ¿y qué es lo que se llama? Se trabaja con el tema del índice horario, que sería, primero que todo, dibujar una referencia. Yo la referencia la voy a dibujar con un círculo, donde vamos a ir dibujando los fasores, ¿ya? Y a partir de esos fasores vamos a determinar el índice de este transformador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a tomar una referencia que va a ser esta tensión de acá. Yo siempre tomo el U, pero ustedes pueden hacerlo con cualquiera, ¿ya? Yo tomo mi U de referencia, que va a ser entonces tensión U, por ejemplo, tensión U, y la voy a colocar en este círculo desde el centro del círculo hasta arriba. Así que sería
que esta de acá correspondería a la posición 12. ¿Sí? Generalmente eso se ve como un reloj, por eso se llama índice horario. Esta es mi tensión BU, ¿ya? Ok. Como esto de acá se tiene que transferir a partir de los devanados, lo siguiente que yo voy a tomar como una referencia va a ser el mismo devanado que se supone que va a estar conectándose con mi conexión en estrella, que sería el devanado que está en la misma posición. O sea, si aquí tengo este devanado 1, 2, 3, en este caso de acá tendría mi devanado 1, 2, 3 también. ¿Ya? Por ende, esta tensión se va a transferir a mi devanado 1. ¿Ya? Así que, ojo, ahí lo que voy a considerar va a ser mi devanado 1, que sería entonces esta de acá. ¿Ya? Ahora bien, la tensión que está en este devanado 1 no es la misma tensión, no es una tensión de, por así decirlo, de fase, ¿ya? O sea, sí, es tensión de fase, pero no va a ser mi tensión U, sino que si se fijan, a diferencia del caso en estrella donde yo tengo aquí mi neutro, y que el neutro justamente yo lo estoy identificando con este punto acá, lo que yo voy a tener acá es una tensión que va a ser eh, B, eh, V, ¿ya? No es una tensión que va del neutro, pues una tensión que va a ser desde... Ah, no, pero espérense, esto es U y W. Ahí sí. ¿Ya? Así que, como es una tensión que es UW, no lo voy a dibujar en mi círculo como si fuese un vector desde el neutro hasta, por ejemplo, una posición del reloj, sino que lo voy a dibujar como un triángulo. ¿Ya? Pero antes de eso, fíjense que en este caso de acá, tengo que identificar la dirección de la tensión que sea con respecto a la tensión del estrella. ¿A qué voy con eso? Si mi tensión de estrella va hacia arriba, por así decirlo, o sea, mi vector apunta hacia arriba, por ende, la tensión que yo estoy en el devanado secundario también tiene que estar apuntando hacia arriba. ¿Ya? ¿A qué voy con eso? Que cuando yo dibuje el triángulo, lo voy a dibujar de esta manera. El triángulo se dibuja siempre que una conexión en delta. Voy a dibujar este triángulo y ahora voy a asignar lo que serían la, la fase, ¿ya? Entonces, si se fijan, la tensión del devanado primario va hacia arriba, ¿cierto? O sea, si se fijan, apunta hacia arriba, pero para el caso del devanado en secundario, para tomar la tensión UW, esta tensión está apuntando hacia abajo, ¿ya? Eso es importante en este caso de acá porque ustedes también pueden tener una configuración donde ambos devanados están apuntando hacia arriba, como es el caso de B y C, ¿ya? Pero como en este caso está apuntando la tensión hacia abajo, cuando yo dibuje la conexión en el triángulo, voy a tener, en este caso de acá, el U, el W y el B. Y si se fijan, en realidad lo que se forma acá es este vector de acá, que justamente este vector es el vector B, U, W, que está a 180 grados con respecto al vector B, U mayúscula, porque están en direcciones opuestas. ¿Ya? No sé si se entiende. A mí no me queda muy claro cómo ver hacia dónde apunta la tensión. Eh, para ver hacia dónde apunta, en realidad solamente hay que fijarse hacia dónde están apuntando los devanados. ¿Ya? En este caso, como mi devanado está apuntando hacia arriba, por ejemplo, ¿sí? Los devanados están hacia arriba, por ende, cuando yo dibuje mi vector, que va a ser la tensión del devanado U,
la voy a dibujar hacia arriba, ¿ya? Y en el caso del devanado secundario, como la tensión que se va a transferir es en el devanado 1, igual que en el caso anterior, si te fijas, la conexión está apuntando hacia abajo, ¿ya? Por ende, eso va a implicar que la tensión que se está transfiriendo se va a transferir con un ángulo de 180 grados, o sea, en este caso la tensión está apuntando hacia abajo. Así que cuando yo dibuje el triángulo, tengo que tener ojo de que esta tensión, que es la WU, tiene que apuntar hacia abajo. Es solo eso, o sea, mi devanado en este caso, o sea, mi conexión, mis puntos están apuntando hacia arriba, por ende, mi tensión de referencia, que es BU, va a apuntar hacia arriba, ¿ya? Y en el caso eh, de mi devanado secundario, donde se va a... el devanado secundario, que sería el caso del devanado 1, si te fijas, los puntos están apuntando hacia abajo. Por ende, mi tensión, que va a ser la tensión BUW, va a apuntar hacia abajo. Así de simple. No es que haya verano. O sea, en un lado apunta hacia arriba, así que referencia hacia arriba, y en el de al lado, que es el devanado secundario, apunta mi tensión hacia abajo, porque los puntos están hacia abajo, así que dibujo mi vector hacia abajo. No sé si se entiende. Sí, sí, ahí sí. Ya, Gracias. ya. Eso. Bien. Acá estoy relacionando lo que serían las tensiones de este transformador, ¿ya? Entonces hasta este punto, la idea de referencia, como tengo una tensión que, digo, un devanado que está en estrella, es dibujar el triángulo con la tensión con la cual se va a, ¿cómo decirlo? Se va a transferir. Entonces, por eso lo dibujé así. Si está en estrella, ustedes dibujan la tensión como si fuese en forma de una estrella, o sea, un triángulo, perdón. Ya, ok. ¿Alguien tiene duda con esto? ¿Alguien más quizá igual yo me pude haber enredado, así que no, si es que no entendieron, díganlo, no es culpa de ustedes, ¿ya? ¿Alguien que tenga alguna duda? Ya, ok. Ya, dibujada esta referencia, cuando yo voy a transferir el voltaje, lo voy a hacer con los valores que van a ser de fase, ¿ya? Y este triángulo, que es el delta, eh, lo que yo voy a considerar va a ser, bueno, lo que voy a considerar para poder dar esa misma referencia es un vector que va a ir desde el neutro hasta el punto U, ¿ya? Porque lo que yo quiero determinar va a ser la relación entre el BU y otro BU, ¿ya? Que sería el BU minúscula. Y ese BU minúscula va a ir desde el neutro hasta el U de referencia que obtuvimos dibujando el triángulo, ¿ya? Ok. Y ahora que tengo los dos BU, o sea, el BU mayúscula y el BU minúscula, lo que voy a hacer es determinar el ángulo entre esos vectores. Entonces, si se fijan, esto de acá es algo así, ¿cierto? Hasta acá lo que tenemos, si tomamos por ejemplo de referencia el BU, yo sé que hasta acá tengo 180 grados, ¿ya? Claro, tengo 180 grados. Y tengo 180. Ya, ¿y cómo puedo determinar ese ángulo, esa resta de ángulo? Eh, bueno, esto ya es geometría nomás, así que si me enredo es de pavo, ¿ya? Pero a ustedes si se les ocurre cómo ver el ángulo.
Ya bueno, si yo dibujase acá, eh, uy, esta cuestión se me fue completamente. ¿No se le ocurre cómo determinarlo de manera geométrica? ¿Alguien que sabéis mucho más que yo? Eh, ¿Cómo determino ese Sacar ángulo? el ángulo de BU. O sea, el ángulo que hay entre, entre U, este y este. Este ángulo de acá. Ay, ¿Alguien que se avispe más? A ver, uy, se me fue. Ya, ok, pero a ver, se me ocurrió algo. Yo sé que acá puedo formar otro triángulo y este triángulo tiene que ser sí o sí un triángulo equilátero, ¿ya? Por ende, el ángulo de cada parte del triángulo, que es el triángulo UWB, tiene que medir 60, por ende esto de acá es 30, ¿cierto? 30 y esto es 30, ¿ya? Eso quiere decir que si es 30 y 30 es 60, por ende eh, el ángulo de acá, de solamente acá, ese ángulo, si esos 30 y 30, 60, tiene que ser 120, ¿ya? Y como es 120 y está cortando justo en la mitad, eso quiere decir que acá tiene que haber un ángulo desconocido, o sea, el resto del ángulo que es esto, que es desconocido, y esto que es desconocido, pero que tienen que ser de igual valor, ¿por cierto? O sea, si es 120 y eso tienen que ser iguales y tienen que sumar 180, entonces valen 30, ¿ya? Ya, y como valen 30, eso quiere decir que si le quito uno, esto es 120 más 30, 150, ¿ya? Ahí está. Por ende, el ángulo entre el vector BU mayúscula y BU minúscula, que es esto, tiene que medir 150 grados. ¿Ya se entiende? ¿O lo hago o no? Díganme si no se entiende, para hacerlo o no. Que igual con tanta raya dentro del mismo dibujito pequeño se puede enredar, así que no. Sigue siendo culpa mía. yo me Ah, enredo un poquito. ya lo voy a hacer de nuevo, ya que ahora que me quedó claro lo puedo explicar mejor. Ya, entonces tenemos, lo que teníamos que hacer es determinar el ángulo desde este vector, que es el vector BU mayúscula, y el vector de acá, que es el BU minúscula. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo hacer? Si se fijan, yo podría acá eh, formar como el resto del triángulo, que sería este triángulo de acá, hasta acá y hasta acá. Y como el triángulo azul es un triángulo que es equilátero, y yo sé que lo que voy a tener acá, a ver si puedo
Dibujarlo más grande acá. Yo sé que si corto acá, voy a estar cortando en la mitad del ángulo, ¿cierto? Y yo sé que este ángulo de acá es 60. Por ende, si yo corto, acá voy a tener 30 grados, ¿cierto? Por ende, acá también voy a tener 30 grados. Así que si esos son 30 y 30 es 60, 180 menos 60, eso quiere decir que este ángulo de acá vale 120, ¿ya? Y si yo me fijo en esta transversal de acá, que sería un dibujo parecido a lo que tengo acá, o sea, esta línea de acá, esta línea eh, está cortando de tal manera que este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales, ¿ya? Y como son iguales, lo que tengo aquí es que 120 más 2 por alfa tiene que ser igual a 180. ¿Y eso cuánto es? Bueno, esto va a ser 2 alfa igual a 160. Por ende, alfa vale 30, ¿ya? Y como vale 30, eso quiere decir que este ángulo de acá vale 30, que sería este, ¿sí? Y como vale 30, eso quiere decir que el ángulo desde el vector BU hasta U, este de acá, va a valer 180 menos 30. Y eso es 150, ¿ya? O sea que el ángulo de acá, que es el que me importaba, es 150 grados. ¿Se entiende ahora? Sí, ahí sí. Ya, eso. Así que ahí, bueno, si bien no hay tantos casos tampoco como para también aplicar esto a muchos distintos casos, ¿ya? Pero lo que importa es que y voy a borrar todo lo demás que está acá para que no se enreden. Por último, ahí ustedes, si es que quieren hacerlo de nuevo, tienen ahí cosa de jugar un poco, igual me demoré, pero es cosa de jugar un poco con geometría y pueden obtener cuánto vale ese ángulo, ¿ya? Entonces, este ángulo de acá, acá, vale 150, ya. Y con eso ya puedo determinar cuánto va a ser el grupo de conexión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El devanado, que es primario, va a ser I, el secundario es D, y siempre va acompañado de un número. Pero si ustedes se fijan y si ven la literatura y cosas así, estos números no es 150 grados, no es I de 150. Lo que se hace es que a este ángulo que determinamos lo dividimos en 30, ¿ya? Por ende, lo que vamos a obtener es, en este caso sería 5, ¿ya? Entonces la conexión de esto va a ser I de 5. Ya ahí estaría. ¿Se entiende? Ya. Sí. Ya, hagamos el siguiente ahora sí, ya un poco más rápido porque la idea, lo importante era caer un poco en la idea principal. ¿Ya? En este caso también tenemos una conexión I en el primario y en el secundario tenemos eh, un delta. Ya, y aquí tendríamos la devanado, 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 devanado. Y esto es U, B, W, U, B, W. Ok, ya, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar el circulito y vamos a dibujar la referencia. Entonces, tenemos el círculo. Vamos a dibujar mi neutro. Y lo primero que voy a dibujar, el neutro está acá, neutro, es
mi tensión de referencia, que yo siempre la tomo como la U, ¿ya? Que es mi BU. Y la dibujo al 2. Está bien, BU. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tengo que ahora de nuevo tomar como referencia mi eh, esta tensión que es de acá, que va a ser la tensión BUW, ¿cierto? Y ahora sí, si se fija, el punto está hacia arriba, por lo tanto, mi triángulo o mi vector UW tiene que ir hacia arriba, ¿ya? ¿Cómo va a ser esto? Bien, espérense, a ver. Ya, ok, sí, sí, está bien, está bien. Ya. Eh, Bien, tengo que entonces, en este caso de acá, dibujar en mi vector como el triángulo, ¿cierto? De la misma manera, o sea, que quede en esta dirección de acá. Ahora, ustedes podrían decirme, bueno, y eso de ahí lo dibujo, por ejemplo, ¿cómo lo dibujaría? Pues tendría que ser así, por ejemplo. Podría ser una forma, dibujarlo de esta manera. Obviamente equilátero, ya me quedó feo, pero equilátero. Y de esta manera yo podría dibujar, por ejemplo, U, W, y acá dibujar, no sé, B. Esa podría ser una forma, ¿cierto? Pero ahora ustedes me podrían decir que para cumplir esto podría dibujarlo al revés. Podría haber dibujado así y ahí tener el U, W y B. ¿Ya? Ustedes me podrían decir que lo podrían haber dibujado de esa manera. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la manera correcta? Recordemos que aquí siempre uno tiene que seguir los conceptos que tienen relacionados, por ejemplo, a las secuencias, ¿ya? A la secuencia con la que los fasores son los que giran. Ya recordemos que está la secuencia positiva, negativa, cero. Pero cuando tenemos el sistema balanceado, solamente nos fijamos en la secuencia que es positiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el triángulo que es amarillo? Si se fijan, si yo considero el giro, que esto gira en esa dirección antihoraria, si se fijan, el triángulo que es UWB, primero gira W, ¿cierto? Hacia allá, después gira, o sea, gira U, perdón, después gira W y después gira B, ¿ya? Lo que no estaría correcto si estamos hablando de una secuencia positiva, porque la idea es que si es secuencia positiva, yo quiero que por así decirlo, la continuidad del giro sea U, B y W. Pero ya si lo que está girando como U, W, B, ya tengo una secuencia que es distinta. ¿Se entiende eso? Si ustedes ven los fasores girar, estaría girando con una secuencia que es negativa. No estarías girando una secuencia positiva. ¿Se acuerdan de eso? ¿O lo entienden? Por último, para verlo de otra manera. Igual puedo dar un ejemplo distinto para que más o menos vean, entiendan la parte de cómo giran las secuencias de los fasores.
Ya, díganme sí o no, díganme sí. ¿Lo entienden? Díganme si se entiende. Ya. Ya, los demás. Ya, dale. Ya que bien. Ya, entonces, si se fijan, si yo considero mi triángulo verde, voy a tener una secuencia de giro que es negativa, que va a ser esta de acá. Pero en cambio, si yo considero, bueno, de todas formas, esto era dibujándolo así, ¿ya? O sea, yo sé que los fasores tienen que los dos apuntar hacia arriba. No es el caso anterior, ¿ya? El caso anterior también se cumple la secuencia positiva, aunque esté apuntando hacia abajo. Y de hecho podrían aplicar como el mismo, como analogía, para descartar haber dibujado el triángulo así, ¿ya? Ya, entonces, en este caso, si yo dibujase el triángulo como en verde, estaría obteniendo una secuencia de giro negativa, pero si lo dibujo con la referencia en azul, la secuencia de giro es correcta, sería U, V, W, si estoy girando en este sentido, ¿ya? Así que de esa manera yo puedo descartar que este verde sea correcto, así que lo borro y me quedo con el triángulo que dibujé en azul. Ok, dibujado el triángulo aquí ya es sencillo. Es lo mismo que el caso anterior. Dibujé mi triángulo. Yo sé que mi fasor UW va hacia arriba y dibujo mi referencia que sería desde el neutro hasta acá. ¿Ya? Que ese sería eh, mi fasor BU minúscula. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Determinar el ángulo de acá hasta acá. ¿Ya? Eh, Bueno, aquí siempre van a haber diferencias en 30 grados en realidad. O sea que yo sé que el grado, el ángulo que hay entre como quedó hasta acá, yo sé que el ángulo que hay acá es de 30, es de menos 30 grados. Ya, eso siempre se van a ir cumpliendo que esto se va moviendo en pasos de 30. Por eso es que cuando yo obtengo el número, hago el paso de 30. Ok. eh, Ya, lo voy a dejar así porque ustedes pueden después, si quieren probarla geométricamente, pueden obtener el ángulo de 30. Ya, pero para no ocupar más tiempo en eso, yo sé que ese ángulo de ahí es menos 30, por lo tanto, el ángulo que hay entre mi fasor BU mayúscula y mi fasor BU minúscula van a ser 330 grados. ¿Ya? Ese es mi ángulo, 330 grados. Y si esto lo divido en 30, voy a obtener 11, ¿ya? Por ende, mi conexión acá va a ser I de 11. De ahí estaría. ¿Ya se entiende? Así cerramos con esta parte de acá y el C lo ven ustedes, ¿ya? ¿Ya se entiende hasta acá? Ya voy a asumir que sí. Ya, ya gracias Jimena. Ya, gracias Marcelo. Ya, listo. Hasta acá cerramos esto. Esto es sencillo, de todas formas. Lo dejo ahí para que lo revisen, revisen las otras conexiones y bueno, traten de revisar también qué pasaría si ustedes tienen una conexión zigzag. Ya ahí les dejo ese caso que va a ser distinto. Ya, pasemos al 3 que no, pucha, yo creo que ya no alcanzamos a ver la parte de conversión, pero yo les debo una ayudantía, así que ahí tengo que programar esa ayudantía. Ya, ok, vamos a revisar este ejercicio ahora. Me dice que tengo tres transformadores monofásicos idénticos de 20 kVA de relación de transformación 2000 a 200 con una impedancia equivalente referida al lado de alto voltaje, ¿ya? Que es de 0.82 más J.02, bueno, era ohm, ahí quizás me equivoqué con algo en el látex,
Ya, y son conectados en conexión I delta. Para formar un transformador trifásico, aquí las potencias se suman, que va a ser, recordemos que se suman, que el transformador va a ser ahora de 60 kVA, y se hace esto con tal de disminuir el voltaje al final de una línea de alimentación de impedancia de, bueno, ese valor, ¿ya? La tensión de línea en el alimentador es de 3.464 volts, ¿ya? Además, el transformador alimenta una carga balanceada trifásica a través de una línea de impedancia 0.0004 más J.0015 ohm por fase. Me pide entonces al respecto dibujar cómo debe conectarse los tres transformadores monofásicos para cumplir el enunciado. Después de determinar el voltaje de línea en la carga cuando ésta toma una corriente nominal de transformador a un factor de potencia de 0.8 en atraso, y el C me pide resolver lo mismo pero en un sistema por unidad. Así que primero vamos a dibujar cómo sería el sistema. Si yo lo dibujo como diagrama unilineal, eh, tendría que dibujar una línea, un transformador, así, otra línea y acá una carga. Entonces aquí podríamos tener la línea que es la que habla acá, que es eh, la línea de impedancia, que es esta que me están hablando acá, que yo le voy a poner un nombre ya, que va a ser, esta va a ser la línea de la carga, 0.0004 más J 0.0015. Y esto es por fase. Y esta va a ser la de acá, ZLZ. Y además, tengo la impedancia de la línea que alimenta, que es la que me mencionan acá, ¿ya? Que sería entonces la línea de alimentación 0.13 más J 0.95 ohm fase. Y esta sería la de acá, ZL4. Y aparte de eso, bueno, tengo una impedancia del transformador que, si se fijan, la dan para un transformador que es monofásico. Por ende, si yo conecto los tres transformadores, efectivamente va a haber esa impedancia por cada fase, ¿ya? Y con eso me refiero a este valor de acá. Me dice que está para el lado de alto voltaje, por ende yo podría dibujarla acá, ¿ya? O sea, voy a dibujar un pequeño cuadradito, pero después vamos a hacer hincapié en esta. Pues esta de acá es la Z del transformador. Algo así tendríamos eh, si dibujamos esto de manera unilineal. Ahora, si ustedes lo dibujan por fase, bueno, generalmente, bueno, los diagramas a ustedes les indican, por ejemplo, que esto está ID. Ya. Ahí estaría el diagrama de esto, súper simplificado. Y acá tengo una carga. Yo sé que la carga tiene un factor de potencia de 0.8 en atraso. Así que eso. Bien, veamos lo primero, que es lo más sencillo, que es dibujar la conexión, ¿ya? ¿Cómo podemos presentar eso? Yo tengo tres transformadores, por ende sería como tener un núcleo. Esto igual lo vimos creo la última ayudante. Tenemos un núcleo, otro núcleo y otro núcleo. Ya, y queremos conectar. ¿Qué representa esa tensión de línea del alimentador? Eh, ¿Qué representa? Bueno, simplemente podría significar que acá puede haber, por ejemplo, un generador
entregando esa tensión de tensión, o también podría haber lo que hablamos recién, podría haber, o podría esto estar conectado a una barra que tiene ese nivel de tensión. ¿Que cuánto era? Era ya, 3464. ¿Ya? Eso podría significar. ¿Ya? Este transformador, si se fijan por los niveles de tensión, lo más probable es que debiese estar conectado a algún tipo de barra. ¿Ya? Porque está siendo alimentado por tensión de media tensión. Y yo de aquí lo que voy a hacer es transformarlo para obtener una tensión que va a ser, a ver, casi de casa. Sería esto prácticamente un transformador que está conectado a las líneas que están afuera de sus casas, ¿sí? Una alimentación de distribución, ¿ya? Prácticamente podría ser un tipo de transformador que están ahí colgados de repente en los postes, ¿ya? No sé si te respondo la pregunta, Vicente. Ya, ya. Y esta de acá podría ser alguna de sus casas que están, creo que incumpliendo una norma, ¿ya? Bien, ¿cómo conecto esto? Es sencillo, pues, o sea, esta va a ser la primera fase. Y esta está en estrella, ¿cierto? Así que primera fase, acá tengo la segunda fase, y acá tendría mi fase C. Ya, y como está en delta, digo en estrella, el primario, lo que voy a hacer es esto de acá, lo voy a conectar con esto, este de acá lo conecto con este, y de acá saco un neutro. Y esto es A, B y C. Y ahí está ya conectado en estrella. Digo en 7 estrellas, si no me equivoco. Ya. Ahora vamos con el siguiente, que sería el de acá. Tengo mi primera fase, que sería el A. Y como está en delta, tengo que conectar. eh, sí, de hecho, como está en delta, tengo que conectar esta directamente con la otra fase. Bueno, lo mejor lo dibujo todo. Y ahí arreglamos la conexión. Eh, mm. No, pero a ver, está correcto. Voy a dibujar primero esto y después conectamos todo, ¿ya? O sea, tendría mi primera fase, que es B, ahora mi segunda fase B, y ahora mi tercera fase C, ¿ya? Ahora tengo que conectar estas fases. ¿Y cómo lo hago? Para que sea delta, lo que tengo que hacer es conectar esta directamente con la B, después esta directamente con la C, y por último, esta de acá, que es la C, tiene que ir conectada con la A. Así que esto de acá se salta este y se conecta acá. Y ahí tendríamos la conexión o cómo se debiesen conectar los transformadores para este tipo de conexión. ¿Ya? Ya. Eso lo voy a dejar ahí porque en realidad no es algo tan complejo. Ya ahí, si quieren, después revisen bien cómo están conectados los cables. Bien. Siguiente. A ver si alcanzamos. Yo creo que sí alcanzamos a revisarlo. Me pide entonces determinar el voltaje de línea en la carga cuando ésta toma una corriente nominal del transformador a un factor de potencia de 0.08 en atraso. Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo primero que vamos a hacer es todo lo que está en baja tensión lo vamos a referir al lado de alta, ¿ya? Entonces, esta es conexión I delta, ¿ya? Creo que si no me equivoco, que está en la misma ayudantía pasada, vimos la conexión y si se fijan, para la conexión I delta
La relación de transformación la calculo de esta manera, entre las tensiones que son de línea. Por ende, el A para este caso va a ser igual a, espérate, conexión y delta. Mm, está bien la conexión y delta, pero al revés. Igual generalmente esto puede ser referencia, porque a veces dan otras referencias para esta conexión, o sea, retrasan en menos o más. Eh, sí, pues está bien y delta. Y aquí como lo vimos, conexión y delta. Fase del primario, ya ok, eso está correcto. De línea del primario. Ah, ya ok, acá hay un error. Ah, no, está bien, pues es mayor. Raíz de 3, voltaje de fase. Ya, eso está correcto. Ya ok, primario, está bien. ¿Mm? Esto me parece correcto. Bueno, por alguna razón en la resolución que hice lo tengo distinto, no sé por qué me habré equivocado. Bueno, bueno, quedémonos con esto de acá. Sí, pues está correcto, pues voltaje del primario. Sí, a ver, lo voy a revisar mejor por si acaso no voy a, por si acaso a ver si, ya, lo estoy revisando. Qué raro. A ver, yo sé que el profe en un PPT tenía esta cuestión, la relación de transformación. Ahí para ver, corroborar con eso, quizás la resolución me equivoque. Y aquí la ayudantía no. A ver. Ah, entonces está correcto. Bueno, ya, se me tuvo que haber ido en la resolución de esto. Ya, ya pico. Filo. Ya, bueno, tenemos que referir todo a primario. Así que vamos a, a calcularlo con la relación de transformación, ¿ya? Ah, no, pues está bien, pues en la PPT del profe. O está bien.
No, pues la PPT del profe aparece para el caso de I delta, aparece A igual a NA, NB, raíz de 3. Ya, aquí hay algo que está al revés. Acá hay algo que está al revés. No sé de dónde. Ya bueno, dejemos esto un poco de lado. Voy a revisarlo de todas formas y cuando veamos la ayudantía que debo, ahí revisamos el tema de la conexión. Pero acá hay un error. Ya esto no debería ser así. Según la PPT del profe, tiene que ser de esta manera, como está acá. ¿Ya? Por ende, ¿qué es lo que tenemos acá? Va a ser que la relación de transformación va a ser raíz de 3, b del primario de línea, b del secundario de línea. ¿Ya? Así que esto va a ser raíz de 3 por 2000 partido en 200. Y eso lo voy a calcular acá, ¿ya? Rápidamente. Así que le voy a quitar unos minutitos nomás y ahí terminamos. Sería 2000, bueno, partido en 200 por SQR3. Ya, eso me va a dar APP 17.32, más o menos, ¿ya? Ya, así que la impedancia eh, que tenemos en el lado de baja, que es la ZLC, la vamos a pasar al lado de alta. Así que ZLC referido al primario va a ser igual a ZLC. Ya, pero bueno, como estoy pasando al lado de alta tensión, tengo que multiplicarlo por A al cuadrado. ¿Ya? Así que esto de acá sería 0.0004 más J 0.0015, si no me equivoco. Sí, está bien. Ya, y esto sería por 17.32 al cuadrado. Y eso me va a dar aproximadamente 0.12 más 0.45J. Ya, esto es on fase. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un equivalente monofásico de, de este sistema. Y lo voy a hacer de esta manera. Voy a tener mi tensión de alimentación, que es la tensión que se nombra al principio. Voy a tener en la línea, primero que todo, el ZLA, que es este, que está por fase, así que puedo considerar el valor que me está dando. ZLA, Z de línea de alimentación. Voy a considerar el ZLC referido al primario. De igual manera está por fase, así que lo puedo dejar así. Y voy a considerar también el ZT, que estaba inicialmente por fase también. Por lo tanto, lo puedo dibujar en esa línea. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, la carga. No, la carga no la conozco. ¿Ya? Solamente sé que tiene un factor de potencia de 0.8. Ok. eh, ok, ya tendría eso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me falta para poder determinar el ejercicio? Si se fijan, me dice que
primero que todo, la tensión en el alimentador es de línea. Por lo tanto, el VA de acá tiene que ser un VA por fase. O sea, sería VA por fase es igual a VA partido en raíz de 3. Que era, esto era 300,464 partido en raíz de 3. Y esto es aproximadamente 2000, ¿ya? Y, ¿qué más? Tengo que determinar cuánto es la corriente, porque en el enunciado me dice, contate también ya determinar la voltaje de línea en la carga cuando ésta toma una corriente nominal al factor de potencia que ya vimos. Ya, pues y esa corriente nominal la podemos determinar como I nominal por fase va a tener que ser eh, bueno, para calcular tengo que calcular la corriente de fase del primario, ¿ya? Pero como está en conexión y en la corriente de fase es la misma corriente que es de línea, ya en esa cosa no afecta. Aunque puedo tomar los valores del transformador monofásico y va a ser lo mismo. Como es el equivalente en una fase, si quiero calcular cuánto vale mi corriente nominal en una fase, puedo tomar la potencia de un transformador monofásico y la tensión de un transformador monofásico, que en este caso va a ser 2000, ¿ya? Así que mi tensión nominal, mi corriente nominal, va a ser igual a la potencia de un transformador partido en la tensión de fase de un transformador, ¿ya? Entonces la potencia de un transformador era 2000, si no me equivoco, o no, no, porque eso era la tensión, no, era 20.000, ¿ya? Y esto va a ser partido en 2000, que es la tensión del devanado de primaria. ¿Y cuánto da esto? Da 10, 10 amperes. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo las impedancias, las tres impedancias las tengo porque son por fase. Tengo mi tensión de alimentación por fase y tengo mi corriente, ¿ya? Así que a partir de esto, ustedes ya pueden determinar cuánto vale la caída de tensión acá, ¿ya? Que sería la tensión en la carga referida al primario. Y la tensión, eh, no hay que dividirlo por de 3. No hay que dividirlo porque ese 2000 es la relación de transformación de un transformador monofásico, ¿ya? Así que no, en ese caso no es necesario. Ya, y eso, así que ahí les dejo para que ustedes terminen de resolver. Eh, Pueden calcular cuánto vale la tensión en la carga monofásica, o sea, por fase, referida al primario. Pero si ustedes quieren encontrar esa tensión real, tienen que primero que todo pasarla a de línea y de línea pasarla al secundario del transformador. Y ahí van a encontrar la real tensión que va a tener ese elemento, ¿ya? Así que eso, lo dejamos hasta aquí porque ya estamos pasado casi por 10 minutos. Así que eso les queda el debe con la parte de los transformadores. Pero lo voy a dar una pincelada porque ya la próxima, lo último, ya. Eh, Esto de acá es un equivalente monofásico. Y a ti te están pidiendo la tensión de la carga de línea. La tensión de línea es la carga. Por lo tanto, si ustedes calculan este valor, lo que van a tener que hacer es pasar la tensión de carga a tensión de línea, ¿cierto? Y después pasarlo a eh, al secundario. O sea, tendrían que pasar, ustedes tienen la tensión de carga monofásica en el primario, tienen que pasarla a tensión de línea en el primario
y después pasarla a tensión de línea en el secundario porque la realidad es que la carga está en el secundario. Así que esa va a ser su tensión real, ¿ya? Eso, ¿se entiende ahora? Ya, eso, así que quedamos hasta acá, que les vaya súper. Ahí les quedo el debe con la parte de la relación de transformación que lo voy a revisar. Ya, eso. Ya, chao, que les vaya bien. Chao, gracias.